Pues el título de la ponencia es El origen y la picaresca de la novela moderna, El Lazarillo de Tormes y El Guzmán de Alfarache, a cargo de doña Rosa Navarro Durán, filóloga y catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona. Ha sido jurado de los premios Príncipe y ahora Princesa de Asturias hasta el año 2022 y también del premio Cervantes. Es profesora emérita de la Universidad de Barcelona. Son numerosas sus ediciones de texto, desde el anónimo Libro de la Fuerte hasta los 5 volúmenes de la novela picaresca o la Segunda Celestina y la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es autora de ensayos como La mirada al texto, Cómo leer un poema, Cervantes o Pícaros, ninfas y rufianes. Sus investigaciones han aportado una nueva lectura de la vida del Lazarillo de Tormes y las pruebas de que su autor es Alfonso de Valdés, secretario de corte de Carlos V. Cuando quiera, Rosa. De acuerdo, Agustín. Si no me oyen, me avisan y yo paro, salgo y vuelvo a entrar de la máquina. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de estar en el lugar en donde Carriazo, el personaje de la ilustre fregona de Cervantes, se hizo maestro en picardía, porque en las almadrabas de Zahara de los Atunes es donde Carriazo gozó más como pícaro vocacional que era. Tengo que hablarles del inicio de la novela moderna relacionado con la picaresca, porque es así. Miren ustedes qué es lo que está de moda ahora. Las novelas autobiográficas. Si ustedes ven las novedades, la mayoría de ellas son relatos autobiográficos verdaderos. Luego que digan mentiras es otra historia. Pero los escritores las ofrecen como relatos autobiográficos verdaderos. El origen de esta forma narrativa está precisamente en el siglo XVI. Comienza con el Lazarillo, aunque no es una novela picaresca, como les voy a decir. Pero en efecto, el primer relato autobiográfico de un personaje de baja condición, de un personaje muy humilde, que lleva nombre de pobre, se llama Lázaro, arranca de esta creación genial que yo digo y he demostrado que es de Alfonso de Valdés, el secretario del emperador. Ahora bien, ahora no voy a dedicarme a demostrar la autoría del Lazarillo, sino a demostrarles cómo precisamente esa forma autobiográfica tuvo una trascendencia enorme. Lázaro cuenta su vida, pero en realidad el contar su vida es una pura excusa que utiliza su creador para hacer una sátira contra una serie de miembros de la Iglesia viciosos. Es decir, su autobiografía no es el objetivo del Lazarillo de Tormes. Mientras que la primera novela picaresca, que se escribe, bueno, que se publica en 1599, obra de Mateo Alemán, que es El Guzmán de Alfarache, eso sí que es una novela picaresca. Él mismo lo dice. Nada más empezar, él dice, el sujeto de este libro, eso es el ser de un pícaro, el sujeto de este libro. El ser de un pícaro. Y en la segunda parte dirá cómo su libro, a pesar de llevar el título de, dice, a este mi pobre libro le sucedió que habiéndolo intitulado Atalaya de la vida humana, dieron a llamarle pícaro y no se conoce ya por otro nombre. Esta obra, que hoy no se lee y es de una riqueza extraordinaria, no es fácil de leer, porque mezcla los discursos moralizantes, la crítica con las vivencias de su autobiografía. Está protagonizada el Guzmán de Alfarache por un auténtico pícaro y escribe su vida desde las galeras. Les recuerdo un episodio esencial del Quijote.
porque si Cervantes escribe el Quijote está espoleado por el éxito del Guzmán de Alfarache, que tuvo un éxito extraordinario en su tiempo, muchísimo. Cervantes entonces escribe el Quijote y no lo citan nunca. Sí que lo citó, como les he dicho, en la Ilustre Fregona, pero en el Quijote no, porque está compitiendo con él. Ahora bien, cuando Don Quijote se encuentra con los galeotes y no sabe quiénes son, es porque no ha leído el Guzmán. Y si coloca los galeotes es porque está pensando Cervantes en el Guzmán. Y cuando Ginés de Pasamonte dice que está escribiendo su vida, lo hace desde las galeras, y que mal año para el Lazarillo, no es que el Lazarillo sea una novela picaresca, porque el pobre Lázaro, como ahora les diré, no es un delincuente y el pícaro es un delincuente. Ginés de Pasamonte es un delincuente, es un galeote como Guzmán de Alfarache. Fíjense la diferencia de nombres, además. Uno se llama Lázaro de Tormes y el otro se llama Guzmán de Alfarache. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me oyen bien? ¿Funciona la cosa o no? ¿Sí? Vale, con esto me basta. ¿Cuál es la diferencia? Lázaro es nombre de pobre. Lleva el nombre de un río. Nunca nadie se llama con un río. Me dirán ustedes, hombres que nacen el Tormes, esta no es razón para que se le pegue el nombre del Tormes. No, es una razón mucho más compleja, no voy a tener tiempo de explicársela. Pero fíjense la diferencia, Guzmán de Alfarache. ¿Cuál es la diferencia? Guzmán se pone ese nombre que no es el suyo para aparentar noble, y cuando quiere aparentar serlo más se llama Juan de Guzmán, que es un personaje de obras teatrales de Calderón, por ejemplo. Hay un personaje que se llama Juan de Guzmán, noble. Y de Alfarache, ¿por qué? Porque es una zona geográfica. Ahí sí que nace, en Alfarache, cerca de Sevilla. Pues bien, el auténtico pícaro es Guzmán, Lázaro no. Pero siempre está vinculada una obra y otra por esa forma autobiográfica que les decía. La novela moderna nace de esa forma autobiográfica que imita, por ejemplo, Teresa de Jesús. En el libro de la vida de Teresa de Jesús, el modelo no es San Agustín y sus confesiones, no, que va. El modelo es esa obra que había leído muy bien, que es la historia del pobre Lázaro, que cuenta aparentemente su vida, aunque el objetivo de la obra no es contar su vida, como les digo. En cambio, hay otro concepto muy importante que hay que añadir a esta forma autobiográfica y al hecho de que el personaje protagonista sea o bien un delincuente, como en el caso de Pícaro o del Guzmán y de todas sus continuaciones, enseguida le hablaré de ello, sino también un humilde muchacho que no ha ido nunca a la escuela, que solo pasa hambre, que solo recibe palos, que es Lázaro de Tormes, a pesar de que el relato está presentado en clave cómica porque es una sátira. Pues bien, junto a estos dos conceptos, personaje humilde, de baja condición social, muy baja, un mendigo, un hambriento, un pobre, y la forma autobiográfica, hay otro concepto fundamental que es la realidad. Cicerón decía que la comedia es imitación de la vida, espejo de las costumbres, imagen de la verdad. Eso es lo que pretenden, ser un reflejo de la realidad. Y eso es lo que sigue siendo la base de la novela moderna. Puede ser el protagonista cualquier persona, no un noble, no un príncipe, no, cualquier persona, incluso el más pobre, incluso un delincuente, o Lázaro, o Guzmán. Cuenta su vida, como tantos cuentan hoy su vida, escritores y escritoras, e intentan reflejar la realidad. Esa es la clave, la base de la novela moderna. Y el origen de todo ello está en una obra fundamental de principios del siglo XVI, que fue La Celestina, solo que es una obra teatral. Y la definición que le estaba dando también es de la comedia, según Cicerón, imitación de la vida,
espejo de las costumbres, imagen de la verdad. Ahora bien, el mundo de la Celestina, que se convierte en la base de toda esa literatura picaresca que arranca a partir de 1599 del Guzmán de Alfarache, es el mundo de los rufianes, de los criados, de la prostituta, de las prostitutas, de la alcahueta, ese bajo mundo de la Celestina genial. Dejó una huella impresionante. Y fíjense ustedes, ahora les voy a demostrar cómo El Lazarillo no es una novela picaresca, pero lo que quiero es que vean cómo toda la novela picaresca muy rica en este país, y no crean ustedes que es que este país es un país de pícaros, no, tan pícaros somos nosotros como los portugueses, los franceses, los italianos o los alemanes, no, el ser humano, nada más. Lo que ocurre es que tenemos una riquísima literatura que, aunque no se lea, proporciona personajes de la realidad. Fíjense cómo no sabemos bien lo de ser una Celestina o ser un Don Juan o ser un Quijote. Eso es lo que enriquece, esos nombres enriquecen nuestra realidad, aunque muchos no hayan leído estas obras. Pues bien, fíjense, en 1599 aparece la primera parte del Guzmán de Alfarache. Inmediatamente tendrá un imitador que le roba el personaje. Ya estamos en el siglo XVII, comienzo del XVII. En 1602 sale la falsa segunda parte. En 1604 sale la segunda parte auténtica de Mateo Alemán. En 1605 la pícara Justina. Y luego ya se sucederán otras novelas picarescas, desde La hija de Celestina, el pícaro Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, Estebanillo González y muchos otros relatos. Es decir, la explosión de la novela picaresca aparece a principios del XVII y se acabará justo en la mitad. Ahora, y arranca del Guzmán, no del Lazarillo de Tormes, no, del Guzmán de Alfarache. Ya les voy a unir los dos personajes para que vean la diferencia, pero no lo olviden. Esta es la base, una forma narrativa, la autobiografía, el contar en primera persona la vida, el personaje, y el que ese personaje sea de una bajísima condición social y por tanto que esté reflejando la realidad que le rodea. Esa es la base de la novela moderna. Piensen ustedes, por ejemplo, que la última premio Nobel, Annie Ernaux, toda su producción novelesca ha sido relatos autobiográficos, fragmentos. Si hablaba de un aborto, era el suyo. Entonces, fíjense cómo en el fondo está recogiendo toda esa herencia que le estoy diciendo. Un relato autobiográfico de un personaje de baja condición social que cuenta, por tanto, su vida como reflejo de esa realidad que le rodea. Ahora bien, Lázaro es un pobre, lleva nombre de pobre, la obra está escrita en clave cómica, cuidado, pero Lázaro no es ningún pícaro, es un muchacho maltratado, términos que entenderán perfectamente ustedes hoy. Mientras que el Guzmán es un delincuente pleno, es un pícaro que es un jugador y hace trampas y gana mucho dinero haciéndolas, es un estafador, es un burlón, es un delincuente nato. Ahora bien, hay otra diferencia. Lázaro no ha ido nunca a la escuela, no escribe su vida, no hace una declaración de lo que le piden. Lo que le piden es que cuente el caso. Una dama ha escrito que se le haga una información sobre el caso. Y nosotros no sabemos qué es el caso hasta que acaba el Lazarillo y nos enteramos cuál es. Solo que Lázaro, para no contar el caso desde el final, empieza desde el principio y da cuenta de su persona. Pero esa dama a quien Lázaro le está contando su vida no lo conoce a Lázaro. Esa vuestra merced, que luego al final sabemos, porque dice, porque está ella delante, que es una dama, no conoce a Lázaro, no le puede interesar saber la vida de ese pregonero cornudo que es Lázaro al final.
no lo ha conocido nunca, no le interesa otra cosa. Pero Lázaro va a contar su vida. No ha ido nunca a la escuela. En cambio, Mateo Alemán, que es muy inteligente, que sabe novelar muy bien y que ha leído muy bien el Lazarillo, lo que va a hacer va a ser desde el comienzo justificar por qué como dice, declaración para el entendimiento de este libro. ¿Cómo es que un pícaro, un delincuente, un condenado a galeras puede escribir este libro? Y entonces dice, él mismo escribe su vida desde las galeras, donde queda forzado al remo por delitos que cometió, habiendo sido un ladrón famosísimo. Y no es impropiedad ni fuera de propósito si en esta primera parte escribiera alguna doctrina, porque es un hombre de claro entendimiento, ayudado de letras y castigado del tiempo, porque Guzmán ha ido a la escuela. Guzmán aprende latín, griego y un poco de hebreo. Guzmán va a la universidad e intenta hacerse clérigo, pero se enamora y lo cuelga. Incluso empieza los estudios de medicina. Es decir, el escritor justifica el que un delincuente, un condenado a galeras como Guzmán pueda escribir su vida. Porque tiene formación, tiene letras. Lázaro no ha ido a la escuela, no puede escribir, no escribe su vida. No, hace una declaración. Hace una declaración porque una dama se ha asustado mucho y pide una información sobre el caso que le ha llegado a los oídos. Ya les diré cuál es el caso, pero Lázaro empieza a contar desde el comienzo y les voy a hacer un mínimo recordatorio de la vida que cuenta Lázaro para que vean hacia dónde van las flechas que dispara el autor del Lazarillo. No le interesa a Lázaro, Lázaro es solo la víctima, Guzmán no es la víctima. Lázaro es una víctima. ¿De quién es la víctima? Primer amo, un ciego que come bien y no le da de comer, que le da golpes, que le engaña, pero que es muy astuto y de él aprende mucho, demasiado. ¿A qué se dedica el ciego? Vive de oraciones. Las mujeres dicen, me duele las muelas, me duele tal, una oración. Pero le ha dicho a Lázaro, cuando se marche la persona que me paga, tírame de la capa. No cree en las oraciones de las que vive. El segundo amo es un clérigo que le mata de hambre. Fíjense ustedes cómo vamos viendo cómo es la Iglesia a la que pertenecen la mayoría de los amos de Lázaro. ¿Cómo es el clérigo? No sabe lo que es la caridad. Mata de hambre al pobre niño, al pobre muchacho. Él sí que come bien. Lame los huesos de la cabeza de carnero y se los da, como el rico de la Biblia al pobre Lázaro, ¿no? Una cebolla cada 4 días. Por eso Lázaro tiene que fingir que es un ratón o ratones y luego una culebra para poder roer un poco el pan que guarda en el arcón si no se hubiera muerto. Este es un pícaro, por Dios. Si quieren ustedes decirlo con el sentido que a veces lo decimos a los niños, ¡ay, qué pícaro eres!, ¿no? Pero no, es un delincuente, pobrecito, es una víctima de esos amos. ¿Cuál es el tercer amo? Un vanidoso escudero, no pertenece a la iglesia, pero es el único bueno. No puedes darle nada porque nada tiene. Y Lázaro le da tanta pena que entonces mendigará para comer él y su amo. Esto no es una picardía, por Dios. Es una buena parte, como dice, hubiera preferido tenerlo a él como amo que no los otros dos, aunque no tenía nada. Y tenía él que buscarse la comida. El cuarto amo es terrible. Es la página más dura que se ha escrito nunca en la literatura. Y cuando lo vi, era a principios de este siglo, en el 2, no me atrevía casi a escribirlo. Y ahora, en cambio, todos los periódicos están llenos de esta historia. Unas mujercillas que vivían al lado del escudero lo llevan a Lázaro al servicio de un fraile de la Merced. Un fraile de la Merced es mendicante, pide limosna. Y entonces, ¿para qué quiere un criado? No es un criado, no.
el fraile de la Merced le regala le da los primeros zapatos que rompió. Y no son zapatos, no. Lo que está diciendo es que lo calzó. Es decir, es un fraile pederasta. Y en este brevísimo cuarto tratado del Lazarillo hay una denuncia de la pederastia tremenda. Es la entrada en la pubertad de Lázaro violado por el fraile de la Merced. Nunca nadie se había atrevido a escribir una cosa tan fuerte. Los inquisidores lo vieron clarísimamente y quitaron el tratado. El Lazarillo fue un libro prohibido siempre. Desde la presencia del primer índice de libros prohibidos en 1559 hasta el último índice de libros prohibidos. Nunca prohibieron ni la Celestín la prohibieron en el 17, pero en el 16 no. Nunca prohibieron una novela picaresca, pero el Lazarillo sí. ¿Por qué? Porque eran inteligentes los inquisidores, estaban viendo lo que decía el Lazarillo. Lazarillo es una sátira brutal contra una iglesia necesitada de reforma, no contra el dogma, cuidado, no. Es un intento de reformar la iglesia desde dentro de la iglesia. Fíjense ustedes, luego servirá un buldero. El buldero no le hace nada, Lázaro es espectador. Después de esa brutal violencia, el fraile de la Merced ha entrado, por tanto, ha pasado la adolescencia, ¿no? Y entonces observa los engaños del buldero que tiene como cómplice al alguacil. Fingen un falso milagro. Y cuando luego los ve Lázaro, él es el observador, cómo se reparten el dinero que han conseguido de las bulas y se ríen del engaño. Otro buldero, otro miembro de la iglesia. Servirá a un maestro de pintar panderos, pero no dirá nada de él. Lo pone solo como para crear tiempo en la vida de Lázaro, pero nada dice de él, como tampoco dice nada del alguacil, que aparecerá más adelante. Antes de llegar al final, Lázaro servirá a un capellán, y el capellán, ¿qué le hace? Le dice, toma, aquí tienes 2 cántaros, un azote, y vete a vender agua. Lázaro es aguador, explotado por el capellán, que le dice todos los días, me tienes que dar 30 maravedís, lo que ganes de más es para ti. Es decir, el capellán está explotando al pobre Lázaro, como vendiéndolo, como Judas vendió a Cristo por 30 monedas, y le dice, lo que ganes el sábado es para ti, porque el capellán es un criptojudío, es un capellán cristiano, pero es uno de esos judíos expulsados que fingieron convertirse, pero seguían con prácticas judías. Por eso le dice, lo que ganes el sábado es para ti. Fíjense ustedes, aquí no hay delincuencia alguna, es explotación. ¿Han visto? Lo mata de hambre sus primeros 2 amos, le dan bastonazos. El cuarto lo viola. Este capellán lo explota. Por fin dice que consigue un oficio real, va a ser pregonero. Parece que llegamos realmente a una independencia de Lázaro con respecto a estos amos, pero no será así, porque todo esto es para decir que él pregonaba los vinos del arcipreste San Salvador y él, como vio que lo hacía tan bien, no, eso lo dice Lázaro, no. El arcipreste San Salvador vio que Lázaro se llamaba Lázaro de Tormes, no era de Toledo, no tenía familia allí. Y dijo, esto es estupendo, para que me sirva de tapadera. Entonces le dice que por qué no se casa con su criada que es su manceba. Fíjense la sátira, ¿cómo va a ser una novela picaresca? Es un muchacho maltratado que se convierte en un joven explotado y ahora en un pobre pregonero cornudo, gracias al arcipreste San Salvador, que ha hecho que se case su manceba con él para que le sirva de tapadera. No está mal. Entonces, cuando llegamos a este final y hemos visto como la mayoría de los amos de Lázaro pertenecen a una iglesia necesitada de reforma, nos damos cuenta de que detrás hay un escritor erasmista, porque no hay una lucha por la reforma de una iglesia desde fuera de la iglesia. No hay un ataque alguno al dogma, no, solo a los malos clérigos. Es como si ahora algunos buenos cristianos pensaran,
realmente necesita la Iglesia reforma para que no aparezcan estos casos que van apareciendo tan tremendos, ¿no? Eso es lo que es. Fíjense ustedes, por tanto, que no es un pícaro, que no es una novela picaresca. ¿Por qué hace la declaración? ¿Por qué cuenta su vida? Para que esa dama que le pide una información sobre el caso se dé cuenta, ¿eh? Y sobre todo para que todos veamos esa sátira contra esos miembros de la Iglesia. ¿Y por qué quiere esa dama? ¿Qué es el caso que quiere saber la dama? Esa dama se confiesa con el arcipreste de San Salvador. Ha oído los rumores de que su confesor tiene una amiga, es un clérigo amancebado y, como pueden imaginar, tiene muchas ganas de saber si es verdad o no. ¿Por qué? Porque ese clérigo, si tiene una amiga, puede que algún día le cuente a su amiga lo que la dama le ha confesado. Y esa amiga se lo irá a decir a la persona que tiene más cerca. ¿Y qué persona tiene más cerca? A Lázaro, su marido, ya que se dedica a Lázaro, es pregonero. Entonces podría ser que el secreto de confesión estuviera en boca del pregonero. Esta es una obra escrita hacia 1530, que nada tiene que ver con la picaresca, salvo en la forma narrativa. Es decir, hay una vinculación clarísima. Mateo Alemán imita el Lazarillo en la forma de contar. Es un personaje de baja condición social que va a contar su vida. Pero Guzmán sabe escribir. Guzmán ha ido a la escuela, Guzmán ha ido a la universidad, incluso el Buscón de Quevedo también. No solo sabrá escribir, sino ir a la universidad acompañando a su señor. Lázaro no, porque no interesa la vida de Lázaro. Solo interesa los abusos que cometen con esa pobre víctima los miembros de esa iglesia, los que lo maltratan, le matan de hambre, abusan de él, lo explotan o lo utilizan como tapadera. Ese es el Lazarillo, por eso estaba en el índice de libros prohibidos. El Guzmán es otra cosa por completo. El Guzmán es la narración de un delincuente, pero de un delincuente vocacional también. Y va a contar primero cómo se da cuenta de que hay que tener los ojos muy abiertos, pero inmediatamente pasará a narrar su vida de pícaro. Contará su vida como mendigo, las trampas que hace, como jugador. Servirá a algunos amos, porque efectivamente también como herencia del Lázaro de Tormes aparece el servicio a algunos amos, pero no solo. Guzmán servirá a un cocinero, Guzmán servirá a un capitán, se irá con él a Italia porque hay también la presencia del viaje, la presencia de las tierras italianas. Servirá en Italia a un cardenal y servirá a un embajador. Y abro un paréntesis y digo, todos los capellanes, todos los miembros de la iglesia que aparecen en el Guzmán son buena gente. Un fraile franciscano le da de limosna, apenas tiene nada y le da limosna. El cardenal es una buena gente y lo dice él continuamente, y a pesar de ser tan bueno, no consigue reformarlo, pero lo acoge en su casa, le enseña, lo hace paje, le da pena por verlo, cree que está llagado y son llagas fingidas. Esta es, por tanto, la diferencia. Siempre que aparece un capellán en el Guzmán es buena gente. Al final, en la última etapa, se casará 2 veces Guzmán y será una sátira contra las mujeres terrible, sobre todo con la segunda, con gracia, porque él vive de lo que hace gracia. Y también aparecerá un fraile. Y el fraile también será bueno. Es decir, siempre que aparece un miembro de la iglesia en el Guzmán, es bueno. Y Guzmán al final, cuando está en las galeras, cuando sufre un castigo brutal, se convertirá, soñará, despertará y será otro. Y precisamente desde esa condición de hombre nuevo,
de hombre reformado, sé que me queda poco para hablar, sí, y voy a acabar enseguida. Como esa condición de hombre reformado podrá hacer un recuento de su vida y hacer esas moralizaciones que hace. Es una concepción completamente distinta. Es un hombre que ha estudiado, que por su mala vida llega a estar condenado a galeras, que se arrepiente de esa mala vida, que recuerda su vida y la escribe desde el principio. Este es el primer pícaro, esta es la picaresca, no el lazarillo. El Lázaro es una obra extraordinariamente atractiva, cuyo protagonista es un pobre, se llama Lázaro, y lo único que hace su autor es, a través de la sátira, de la comedia, de la comicidad, demostrarnos cómo hay que reformar la Iglesia a través de esos miembros viciosos. Y si Lázaro, por ejemplo, hay dos elementos, y con esto acabo, que se me va yendo el tiempo, hay dos elementos de la picaresca fundamentales que aparecen ya en el Guzmán y que luego aparecerán en las otras. Uno es la presencia de la borrachera, se emborrachan, no solo el delincuente, sino otros personajes, sus amos, los cocineros, él y ella, los dos se emborrachan. Y otra es la presencia de lo escatológico, de los excrementos. Es un elemento muy importante en esa degradación del relato que es la novela picaresca. En Lázaro no hay nada de esto, indudablemente, porque el objetivo no es más que, no es la vida de Lázaro, sino utilizar la comicidad para atacar a esos clérigos viciosos. Y añado un pequeño elemento y acabo. Dirán ustedes, hombre, ¿a Lázaro le gusta el vino? Sí. Es muy curioso porque el autor del Lazarillo había leído muy bien las confesiones de San Agustín, y a la madre de San Agustín, Santa Mónica, le gustaba el vino. Cuenta San Agustín muy bien cómo se aficionó a él hasta que una criada la avergonzó y dejó de beber. Este elemento es el que aparece en el niño Lázaro, pero si aparece allí es para que el ciego le dé ese jarrazo y demuestre esa violencia, esa crueldad, y porque le haga una profecía. Dice, el vino te hará, serás bienaventurado por el vino. Y en efecto, al final veremos, y esta es la perfecta construcción de esa obra maravillosa, como Lázaro es bienaventurado por el vino. ¿Por qué? Porque pregonaba los vinos del arcipreste. El arcipreste lo casa con su mujer y lo convierte en un cornudo, es decir, en un pacífico. Y las bienaventuranzas dicen bienaventurados los pacíficos, aunque el concepto que utiliza el autor del Lazarillo para pacífico sea otro. Es muy agudo el escritor que crea ese Lazarillo, cuyo nombre está encriptado en el título Valdés, la vida, L-A-V, de sus fortunas y adversidades Valdés, está encriptado ese nombre, ¿no? Pero está haciendo una sátira contra una iglesia cuyos miembros necesitan corregir sus vicios. El pederasta, el explotador, el que utiliza al pobre chico como tapadera de su manceba, los que lo maltratan y lo matan de hambre. Eso es el Lazarillo de Tormes. Guzmán no. Guzmán es una obra riquísima, muy dura, muy interesante, con montones de materiales que sus contemporáneos aprovecharán, tanto Quevedo como el propio Cervantes, como toda la sucesión de novelas picarescas. Pero es una concepción completamente distinta, ¿sí? Una concepción completamente distinta. Me llaman, yo creía que era un aviso de que tenía que cortar, supongo que no, que son los malos que se han sentido aludidos y por eso me llaman. Entonces voy a ir acabando para que no me quede cortada la palabra
con ese procedimiento tan maravilloso que me ha permitido estar allá. Esa es la base de la novela moderna. La autobiografía, un procedimiento que inventó Alfonso de Valdés con la vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades, pero al que perfeccionó Mateo Alemán con el Guzmán de Alfarache, al introducir realmente un personaje que cuenta su vida desde el arrepentimiento y desde la condena, desde las galeras y desde la conciencia de la maldad y de la perversión que ha caracterizado su vida. Esta es toda la riqueza que nos dan estas obras de ese siglo o esos 2 siglos tan riquísimos que son el siglo XVI y el siglo XVII, que con razón llamamos la Edad de Oro. Mis queridos amigos, me quedan 3 minutos. Es bueno que los aproveche para despedirme de ustedes, para agradecerles su atención y para decirles que espero que mi palabra, que ha llegado a ustedes gracias a un procedimiento mágico, casi, desde esta Barcelona en donde cae la tarde, les haya llegado con suficiente nitidez a ustedes y no les haya aburrido demasiado. Gracias de verdad a todos. Adiós. Me hubiera gustado que pudieran hacer preguntas, pero esto ya es muy complejo. Entonces, no me queda más que echar a la basura los 2 minutos que me quedan, a pesar de que desde mi atalaya, como el Guzmán de Alfarache, la atalaya de la vida que tengo yo, me está avisando de que no es bueno echar a la papelera ni un solo minuto de la vida, nunca, pero a mi edad mucho menos. Gracias de verdad, me marcho. Adiós, adiós.